Hoy, amados, vivimos en un mundo donde existen innumerables religiones, innumerables filosofías y diferentes sistemas de creencias. Cada una de estas ofrece una respuesta distinta a las grandes preguntas de la humanidad, como ¿quién es Dios? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Y cómo puede el hombre ser salvo? El Islam, por ejemplo, habla de sumisión a Alá. El hinduismo enseña ciclos de reencarnación infinitos. El budismo propone un camino de iluminación para vencer el sufrimiento. Y así, hermanos, podríamos seguir todo el día mencionando distintas corrientes religiosas y cada una con sus propios principios, tradiciones y enseñanzas. Pero frente a todas estas religiones surge una pregunta, y es, ¿qué hace diferente el cristianismo? ¿Qué hace diferente al cristianismo de estas religiones? La diferencia principal no está simplemente en las doctrinas, ni en sus prácticas, ni siquiera en su influencia histórica, sino que la diferencia principal, la diferencia esencial, está en su fundamento. Mientras todas las demás religiones propuestas descansan sobre esfuerzos humanos para poder alcanzar a Dios, el cristianismo descansa en algo mucho más glorioso. Y esto nos lleva a hacernos otra pregunta, y es si el cristianismo ha sido perseguido, atacado y rechazado por todos los siglos, ¿cómo es posible que aún permanezca firme? De hecho, es la religión más perseguida en la historia de la humanidad. Imperios se han levantado para destruirlo, pero la iglesia aún permanece. Gobernantes intentaron silenciarlo, pero la iglesia permanece. Multitudes han despreciado su mensaje, pero la iglesia permanece y sigue predicando ese glorioso evangelio. Millones de creyentes han sufrido por causa de esta fe, pero la iglesia permanece. Los apóstoles fueron martirizados, sus seguidores también, pero la iglesia permanece. La iglesia fue perseguida bajo el imperio de Nerón, pero aún así permanece. Y aún hoy muchos cristianos padecen persecución en distintas partes de este mundo, y sin embargo la iglesia permanece. ¿Y a qué se debe esto? La respuesta, amados, no está en la fortaleza de aquellos hombres, ni en sus estrategias humanas, ni tampoco en un poder terrenal, sino que la respuesta está justamente en su fundamento. El apóstol Pedro, en lo que acabamos de leer, lo llama la principal piedra del ángulo. Pero ¿quién es esta piedra y por qué es tan firme? ¿Cómo hace que esta iglesia aún permanezca? Eso es precisamente lo que quiero que veamos por medio de este sermón y es lo que intentaré transmitirles a ustedes. Ahora bien, para poder responder a estas preguntas, primero debemos comprender qué significa aquello que Pedro llama la piedra angular o la piedra del ángulo. En la construcción antigua, amados, la piedra angular era la piedra principal en toda la estructura en una construcción. Era colocada cuidadosamente al inicio de la edificación y de ella dependían tanto la alineación, la firmeza y la estabilidad de aquella construcción, de ese edificio. Si esa piedra no estaba correctamente puesta, toda la construcción quedaba comprometida. Por eso es que cuando vemos que el apóstol Pedro cita las palabras del profeta Isaías en estos versículos y habla de esta piedra que dice que es escogida y preciosa, está señalando directamente a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos está mostrando una verdad gloriosa. Cristo no es una parte más del cristianismo, no es algo más, no es un hombre más que vivió en esta tierra, ni siquiera un complemento de nuestra fe, sino que Él es el fundamento mismo de nuestra fe. Él es el fundamento mismo de la iglesia. Él es la piedra angular sobre la cual descansa toda nuestra esperanza, toda nuestra salvación y todo el cristianismo. Pero el apóstol Pedro en estos versículos no solo muestra a esta piedra, sino que también nos muestra que el ser humano tiene dos opciones con respecto a esta piedra. Solamente dos opciones. Una es hallarla preciosa y la otra es que sea piedra de tropiezo.
Y amados, frente a esta realidad, como seres humanos nos encontramos en la segunda. Y esto es un grave problema porque, como dice el apóstol Pedro, tropezamos en la palabra siendo desobedientes a la misma. Todo ser humano se encuentra en esta condición. Y Dios nos ha dejado su ley, tanto en su palabra como también en nuestros corazones, para que podamos reconocer esta realidad en nosotros. Estos 10 mandamientos actúan como un espejo que nos permite ver con claridad nuestra verdadera condición y la maldad de nuestros corazones. Porque todos hemos mentido, todos hemos odiado a nuestro prójimo, por lo tanto nos hacemos asesinos delante de Dios. Todos hemos deshonrado a nuestros padres, todos hemos levantado ídolos en nuestros corazones, todos hemos codiciado, no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y ni siquiera amamos a Dios por sobre todas las cosas. Esto nos muestra que somos realmente malos delante de Dios. Y quizás alguno podría estar pensando, podría estar preguntándose, ¿cómo puede algo así condenarme? ¿Cómo podría Dios condenar a una persona por una simple mentira? ¿O por una codicia? ¿O por pecados que a nuestros ojos parecen pequeños e insignificantes? Pero para entender esto debemos comprender la verdadera gravedad del pecado. El problema del pecado no radica únicamente en la acción cometida por cada uno de nosotros, sino en contra quién ha sido cometido. Cada mentira, cada acto de idolatría, cada pensamiento impuro, cada pecado, cada acto de rebeldía constituye una ofensa directa contra el Dios creador de todo. Y la gravedad de esa ofensa se hace evidente cuando entendemos quién es el Dios al que hacemos esta transgresión. La Biblia nos enseña que Dios es santo. Esto significa que Él posee una perfección absoluta en su ser, estando completamente apartado de todo pecado, de toda maldad y de toda imperfección. Dios es infinitamente puro. En Él no existe sombra alguna de injusticia, ni siquiera corrupción ni maldad. Su carácter es perfectamente limpio, recto y glorioso. Su santidad nos muestra que Él es completamente distinto a nosotros. Mientras el hombre está marcado por el pecado, Dios permanece eternamente puro. Y mientras nosotros, los seres humanos, tenemos pensamientos imperfectos, los suyos, los de Dios, son totalmente perfectos. Mientras nuestro corazón se inclina naturalmente al mal, al pecado, el suyo ama únicamente lo que es justo, bueno y santo. Su santidad es tan gloriosa que aquellos serafines en Isaías 6 no proclamaban amor, 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 ni siquiera poder, 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 sino que decían santo, santo, santo. Y esta repetición sabemos que nos muestra la grandeza incomparable de este atributo. Su santidad es tan gloriosa que expone toda nuestra impureza, tan resplandeciente que deja al descubierto nuestras tinieblas y tan perfecta que demanda una justicia que por nosotros mismos no podemos alcanzar. Pero Dios no solo es santo, también es perfectamente justo. Y precisamente por ser justo es que no puede contemplar el pecado con indiferencia, ni pasar por alto la maldad como si no tuviera importancia. Su justicia exige que toda transgresión reciba su debido castigo, y por eso es que Dios dará a cada uno, a cada ser humano, lo que merece. Y nosotros, al ser seres imperfectos, seres pecadores, delante de Dios somos dignos de juicio, somos dignos de condenación, y Dios, siendo perfectamente justo y santo, dará el castigo correspondiente a la transgresión de su ley, que es la muerte eterna en el infierno. La Biblia describe el infierno de diferentes maneras. Lo presenta como las tinieblas de afuera, como un lago de fuego, como un lugar de lloro y crujir de dientes, como una prisión, como un estado de separación eterna de las bendiciones de Dios y como un lugar de tormento donde, como dice la Escritura, el gusano no se aparta y el fuego nunca se apaga. En términos sencillos, esa es la terrible realidad que le espera a todo ser humano por haber transgredido la ley de un Dios perfectamente santo y justo que condena la maldad. Ese es el destino que merece todo pecador que permanece en su rebelión contra Dios.
una condenación eterna bajo el justo juicio de Dios. Pero al mismo tiempo, el apóstol Pedro nos muestra una verdad gloriosa. Aunque todos estamos condenados por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, existe otro camino. Aquel en el que la misma piedra angular deja de ser tropiezo para convertirse en nuestro sustento y pasa a ser preciosa para nosotros. Y lo más glorioso de esta verdad es que el texto no dice para los que obedecen, sino que dice para los que creen. Esto significa que la salvación no se obtiene por méritos propios, ni por nuestras obras, y tampoco por nuestros esfuerzos para intentar agradar a Dios, sino que la salvación se recibe únicamente por medio de la fe, por medio de creer en esa piedra angular que nos sostiene hasta el fin de los tiempos. Pero entonces surge una pregunta, y es: ¿en qué debemos creer? Debemos creer justamente en esa piedra angular. Debemos creer en Cristo Jesús. Él es quien nos libra de la condenación eterna. Él es quien nos abre ese otro camino, el camino de salvación en el cual deja de ser piedra de tropiezo para convertirse en alguien precioso para nuestras vidas. Cristo vivió la vida que nosotros jamás podríamos vivir. Vivió una vida perfecta, completamente santa y sin pecado. Y por lo tanto no merecía la muerte. La Escritura lo describe como el cordero puro y sin mancha, pero también, justamente también como cordero fue llevado al matadero. Fue despreciado y rechazado por los hombres. Guardó silencio delante de sus acusadores. Se entregó voluntariamente en manos de los soldados para cargar sobre sí el peso de nuestros pecados en esa cruz. Fue azotado por causa de nuestras rebeliones y fue herido por nuestras transgresiones. Y al cargar con nuestra culpa, experimentó el abandono del Padre, recibiendo sobre sí la justa ira que nuestros pecados merecían. Murió sin merecer la muerte y nosotros debíamos haber estado allí. Pero Él se entregó voluntariamente porque era necesario que el Eterno tomara nuestro lugar y padeciera en la cruz para satisfacer la justicia divina y pagar el castigo eterno que nosotros jamás habríamos podido pagar. Y amados, al tercer día resucitó, mostrando que la deuda ya está pagada y que hoy, si creemos, tenemos entrada directa al trono de gracia. Y a la vez nos muestra que resucitaremos igual que Él en el día de nuestra muerte. Debemos creer en su sacrificio perfecto, por medio del cual quitó la culpa de nuestro pecado y abrió para nosotros el camino directo hacia el Padre. Hoy, amados, esta es la gloriosa esperanza del Evangelio, que si creemos en ese sacrificio perfecto, en el sacrificio perfecto de Jesucristo, seremos librados de la condenación eterna y hallaremos en Él el único fundamento seguro para nuestra salvación. Debemos creer en Él, arrepentirnos y tener fe y llegar a los pies de Dios rogando que esta culpa que hoy cargamos sea quitada siendo bañada en la sangre de Cristo. Ese es el llamado del Evangelio. Ahora, amados, volviendo a lo que mencionaba al inicio de este sermón, Cristo es el fundamento glorioso sobre el cual descansa todo el cristianismo. Si la Iglesia ha permanecido firme a lo largo de los siglos, ha sido únicamente y exclusivamente por Él. La Iglesia permanece por Cristo. No permanece por la fortaleza de los hombres, ni por estrategias humanas, ni por influencia terrenal. Permanece porque está edificada sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. Los apóstoles, casi todos, entregaron sus vidas de las maneras más crueles posibles a causa del Evangelio. Solo Juan murió en su vejez después de haber sido exiliado a la isla de Patmos. Pero Pedro fue crucificado cabeza abajo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Santiago, el mayor, fue decapitado. Felipe fue crucificado. Bartolomé fue desollado vivo. Tomás fue atravesado por lanzas. Mateo fue martirizado. Santiago, el menor, fue arrojado desde el pináculo del templo y posteriormente apedreado. Simón el celote fue ejecutado. Judas Tadeo también martirizado. Matías fue lapidado y Pablo, el último apóstol, fue decapitado en Roma.
Pero aun cuando los apóstoles enfrentaron muertes tan crueles y dolorosas, la iglesia no fue destruida. Ellos partieron, pero la iglesia permaneció. Los perseguidores murieron, los imperios cayeron, los reinos pasaron, las ideologías se levantaron y se desvanecieron, pero la iglesia de Cristo sigue en pie hasta el día de hoy. Y esto me recuerda justamente a un párrafo del himno que cantamos en el culto general de este día, del himno Firmes y Adelante, que dice: tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Esa es precisamente nuestra esperanza. La permanencia de la iglesia no depende de la capacidad de sus miembros, no depende de los hombres, sino que depende solamente de la firmeza de su fundamento. La iglesia permanece porque Cristo permanece. La iglesia avanza porque Cristo reina. Y la iglesia prevalece porque la piedra angular jamás podrá ser removida. Por eso, amados, cualquiera sea la prueba que enfrentemos, cualquiera sea la oposición, cualquiera sea la dificultad que pueda levantarse contra nosotros, no tenemos razón para temer. Nuestro fundamento no está en hombres, no está en nosotros, no está en las instituciones, no está en circunstancias pasajeras. Nuestro fundamento está en Cristo, la piedra angular, que para nosotros es escogida y preciosa. Y mientras permanezcamos edificados sobre Él, podremos seguir firmes y adelante. Si hoy estás en Cristo, puedes descansar con plena confianza, porque aquel que te sostuvo hasta el día de hoy seguirá sosteniéndote hasta el fin. Y si aún no has venido a Él, hoy es el día para dejar de tropezar con esta piedra y comenzar a edificar tu vida sobre ella. Ven a Cristo, cree en su sacrificio perfecto, arrepiéntete de tus pecados y hallarás en Él el único fundamento seguro para tu alma. Porque fuera de Cristo solo hay condenación, pero en Cristo hay perdón, hay salvación, hay esperanza y vida eterna. Que el Señor, amados, nos ayude a permanecer firmes y adelante hasta aquel día glorioso en que la fe se convierta en vista y contemplemos cara a cara a aquel que ha sido, es y será para siempre nuestra piedra angular. Y ahora, hermanos, en esta vida, toda la gloria, toda la honra debe ser para Él por todos los siglos de los siglos. Amén. Hermanos,